Buenas tardes, nos acercamos a nuestro tercer encuentro, nuestro tercer video, nuestra tercera charla virtual. Ojalá que hayan podido reflexionar sobre el tema de la fraternidad con el cual compartimos la vez pasada. Hoy me quería detenerme, si quieren, como rescatando el eco más profundo de la charla pasada, me quería detenerme en esta profunda relación que se nos invita a tener con Dios. La relación del hombre entre sí, habíamos hablado de esta relación de Caín y de Abel, pero que era la relación que en los textos bíblicos se mantenía en muchos de ellos, y la relación a la cual Jesucristo nos convoca de un modo nuevo, como unigénito, como hijo amado del Padre, como el hermano entre los hermanos, aquel que fue capaz de dar la vida. Y me parecía importante porque nuestro Dios único, verdadero, deseó desde siempre, y podríamos introducirnos en este deseo de Dios, deseó desde siempre un vínculo y una relación. No es un Dios encerrado en sí mismo, no es un Dios que se contenta con su potencia, con su poder, con lo totalmente acabado de sí mismo. Es un Dios que elige donarse. Y desde allí quiero entonces también poder que nosotros entendamos nuestra relación con Dios, una relación con Dios que la quiero ubicar en lo que llamamos oración. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Por qué oramos? ¿Cómo estamos invitados a orar? Y no quiero hablar como suele hablarse de la oración, técnicas de oración, modos de oración, formas de oración. Me parecía como, ante todo, poder rescatar el deseo más profundo del corazón de orar o no orar. ¿Deseamos orar o no? Y por eso me parecía como, ante todo, detenerme en el deseo que anida en nuestro corazón. Y podríamos entender, bueno, ¿qué es el deseo? El deseo es, ante todo, la fuerza que enciende la vida. Podríamos como definir el deseo como la fuerza interior que le da vida a la vida. Yo, conectándome con mi deseo, surge en mí la energía, la capacidad para caminar hacia lo que deseo, para construir lo que deseo. Podríamos decir que una vida cobra todo su sentido cuando está conectada con su deseo, porque en última es una vida que se propone construir aquello que desea. Y cuando hablamos de deseo, no estoy hablando de deseos superficiales, momentáneos, deseos periféricos. Estoy hablando del deseo más profundo, el deseo que nos constituye como seres humanos, el deseo más profundo como criaturas, el deseo más profundo como hijos. Una vida que podríamos llamar viva es una vida que está conectada con el deseo. No toda vida, entre comillas, es una vida viva. Porque si yo no estoy conectado con el deseo y con la capacidad de construir esto que deseo, posiblemente yo esté sobreviviendo la vida, como en una metáfora que me han escuchado muchas veces y que me gusta, como surfeando la vida. Solo me mojo los talones, solo paso por arriba, solo soy capaz de mantener el equilibrio en el movimiento de la ola. Lo más profundo, el deseo más profundo, tiene que ver con el gran llamado, tiene que ver con este llamado a ser hijo, con el gran don personal. Conectarme con el deseo es conectarme con lo vocacional. Conectarme con el deseo es conectarme profundamente con el don que me hace único e irrepetible. Aquello que me hace, si quieren, como transitar el deseo de la vida, aquello que me hace construir el deseo de la vida, es lo que le da sentido y color a mi camino. Por eso me animaría a decir que
la única culpa que deberíamos cargar es la decisión de no escuchar, de no conectarnos con nuestro deseo, la decisión de aminorar, apaciguar, aguar nuestro deseo, este deseo profundo que vive en nuestro corazón. Los deseos que nos transforman, los deseos que nos ponen en movimiento, si quieren, son inseparables de los encuentros. Siempre que yo deseo, de alguna manera salgo de mí. El deseo de Dios, podríamos decir, constituye, si me permiten hablar así, constituye la Trinidad. Es un deseo que sale de sí. Deseos y encuentros van absolutamente juntos. Y son también los encuentros los que van transformando nuestra vida. Me animaría a decir que nosotros somos nuestros encuentros, que el cómo nos encontramos, el modo de encontrarnos, el con quién nos encontramos, le va dando modo, forma, contenido a nuestra propia historia y a nuestra propia vida. Somos constituidos y transformados por nuestros encuentros. Por eso el deseo que nos mueve y el encuentro que realizo, si quieren, este binomio es el que me permite, en última, introducirme, como quiero introducirme, al vínculo con Dios. Y como compartíamos que lo que ustedes me pedían tenía que ver con la espiritualidad franciscana, me animaría a que desde el principio nos ubiquemos a ver qué deseaba Francisco. ¿Cuál era el deseo que movía la vida de Francisco? Si quieren, antes de su conversión, lo sabemos claramente, desea ser caballero, desea ser reconocido, desea ser como destacado dentro socialmente, desea un título nobiliario, desea ser el rey de la fiesta entre sus amigos. Olvidémonos de la parte anterior a la conversión. En el momento donde Francisco comienza su proceso de transformación, me animaría a decir 3 etapas marcadas por 3 grandes deseos. El primer deseo, que él lo expresa claramente, cuando en su proceso donde las cosas de hasta ayer no le resultan ya favorables ni deseables, cuando las cosas que hasta ayer lo deleitaban, hoy ya no lo deleitan, las cosas que hasta ayer lo satisfacían, hoy no lo satisfacen, Francisco comienza a mirar el mundo y su vida de otra manera y se encuentra en la iglesia de la Porciúncula un día con la lectura del Evangelio de Lucas 10, la lectura del Evangelio de misión. Francisco escucha al sacerdote y pide explicación, escucha y se encuentra con el Evangelio, los envíos de 2 en 2, vayan, anuncien el reino, vayan sin alforjas, sin vestido. Y Francisco dice claramente, esto es lo que deseo, esto es lo que anhelo con todo mi corazón, esto es lo que busco poner en práctica. Dice el texto de Tomás de Serano que inmediatamente él se saca el cinturón, los zapatos, se pone un hábito de ermitaño. Pero me quiero detener en esto. En su primer momento hay un deseo. Francisco, escuchando la palabra, desea ponerla en práctica. Pasando el proceso de conversión de Francisco, si me permiten, detenerme en un momento de su propia historia y detenerme cuando en un Francisco, si quieren, ya establecido, en un Francisco que ha recibido cientos de miles de hermanos, en un Francisco que ya ha dialogado con papas, cardenales, que descubre que su movimiento tiene una originalidad de Dios, que él la percibe y que tiene que darle forma. Y le da forma con la regla, le da forma con la regla que construyen entre los hermanos, pero que Francisco mismo le da forma. Y hay en la regla un texto en el capítulo 23 que me parece profundamente llamativo. Dice, ninguna otra cosa deseemos, ninguna otra cosa querramos, sino nuestro Señor, el Altísimo. Una vez más Francisco, como ya se detiene en su deseo,
ha salido de la porciúncula, ha transitado la vida, ha sido un oyente atento de la palabra y vuelve al tema del deseo, pero ya pone nada, decíamos, ninguna otra cosa decíamos, sino nuestro Señor Jesucristo. Pocos años después me detengo en su tercer gran deseo que yo recojo, quizás cualquiera de ustedes podría recoger muchos otros, pero en el tercer gran deseo, cuando Francisco, en medio de una gran crisis, sumergido en una profunda crisis existencial y vincular, sus hermanos no quieren vivir la regla que él les propone, sus hermanos no lo reconocen, sus hermanos lo desprecian, Francisco que vive el profundo silencio de Dios, Francisco que se pregunta si tiene sentido lo que ha ido construyendo, si tiene sentido lo que fue proponiendo, si realmente no corrió atrás de una ilusión. Este Francisco que se retira al ermitorio, al monte Alberna, comienza su itinerario, comienza su cuaresma, que nosotros sabemos cómo concluye, marcado como Jesús, expresándole al Señor dos grandes deseos. Señor, dame el regalo de vivir, de cumplir estos dos grandes deseos. Amar como vos amás y tener la compasión que vos tenés, que él le llama sufrir lo que vos sufriste en la cruz, tener la compasión por el límite y por el dolor del hombre como vos la tuviste en la cruz. Los dos grandes deseos de Francisco en el Alberna. Pero si miramos este proceso, si quieren, de conversión, siempre en Francisco, en este Francisco que se inicia, el deseo profundo, lo que enciende su corazón, aquello que lo mueve a construir la vida, tiene que ver con Dios, con el vínculo con Dios, con la relación con Dios. Y aquí me surge enseguida una pregunta. ¿Qué es lo que enciende mi vida y la tuya? ¿Qué es lo que enciende mi corazón? ¿Qué es lo que me pone en movimiento? La familia, el recibirme, una carrera, un cargo, una tarea. ¿Qué es lo que enciende mi corazón? ¿Qué es lo que deseo? Encender y desear como aquello que nos constituye. Encender y desear como aquello al que salimos a la construcción y salimos al encuentro. Por eso volvemos a decir que el binomio inseparable entre deseos y encuentros. En Francisco es muy claro que su deseo constitutivo tiene que ver con forjar un vínculo con Dios que le dé sentido a toda su existencia. Me animaría a decir que el deseo más profundo de Francisco, y me animaría a decir en cada uno de nosotros, que si nos conectamos con el deseo más profundo, vamos a escuchar que nuestro deseo tiene que ver con el deseo de un otro inacabado o de un otro total, de un otro limitado como nosotros o de un otro absoluto como Dios. Pero si quieren, el deseo más profundo que en nuestro corazón hay es el deseo de ser amados, el deseo de ser mirados, el deseo de ser valorados y reconocidos. Si quieren, el deseo más profundo de nuestra vida tiene que ver con ser deseados por otros. Descubrir que somos deseados hondamente, nos pone en movimiento de encuentro, nos pone en movimiento, si quieren, de descanso y de gozo. Porque el ser deseado por otro, porque el encuentro en clave de deseo, si quieren, es la palabra que le podríamos dar al nombre del amor, ¿no? El hombre es el único animal capaz de desear un encuentro
un encuentro que te convoque a amarme y a desearme. Como el hombre es el único ser capaz, el único animal capaz de orar. Capaz de orar en este sentido, capaz de introducirme invocantemente. Yo invoco tu mirada, invoco tu corazón vuelto hacia mí, invoco el deseo que tengas sobre mí. Si se acuerdan, en el video anterior, es lo que provoca en Caín un profundo desequilibrio y desestructuración personal. Cómo la mirada y el corazón de Dios se detuvo en la ofrenda de Abel, creyendo que él era excluido de la mirada, creyendo que él era marginado del corazón. Pero llamativamente, como lo compartíamos en el video anterior, Caín no comprendió, y a veces nosotros no comprendemos, que el amor absoluto de nuestro buen Padre Dios, que la mirada absoluta de nuestro buen Padre Dios tiene lugar para todos nosotros. Por eso me animaría a decir que el deseo más profundo, que es ser mirados y amados, ya está realizado. Porque si yo descubro como deseo fundante y constitutivo la mirada y el deseo de Dios, la mirada y el deseo del absoluto, esto ya está realizado. Y si yo descubro que esto es el orar sin cesar, me animaría a decir que esto ya está construido porque el primer orar sin cesar, el primer constructor del vínculo es Dios. El que toma la iniciativa, va a decir el apóstol Juan, Dios nos amó primero. Va a decir nuestro Papa Francisco, con este término tan porteño, Dios nos primerea, Dios sale al encuentro primero que nosotros, ¿no? Este Dios que sale al encuentro amándonos y que construye el vínculo orante. Por eso, la gran tarea del hombre, la más exigente, es la de aceptar el amor de Dios, aceptar el vínculo, aceptar la mirada, aceptar la relación amorosa, aceptar la oración. Ahora, aceptar esta palabra pronunciada de Dios sobre mi vida. Y esto es una tarea ciclópea, es una tarea absoluta, porque es aceptar ser mirado absolutamente, ser amado absolutamente, ser mirado sin cesar, ser mirado eternamente por mi Dios y que esta relación sea la que me constituye. Estoy dispuesto a que el vínculo que me constituya sea el vínculo amoroso de Dios. Estoy dispuesto a que el vínculo que le da sentido a la existencia sea el vínculo amoroso con Dios. Y aquí me parece que es absolutamente interesante que descubramos cómo, si este vínculo de amor ya está dado, porque Dios nos mira y nos ama incondicionalmente, nos mira y nos ama primero, ¿qué es lo que nos pasa que con tanta facilidad dejamos de orar? ¿Qué es lo que nos pasa que con tanta facilidad olvidamos o despreciamos la oración? ¿Qué es lo que pasa en nuestras comunidades religiosas? Que la oración no nos constituye, que el vínculo con Dios no nos constituye. ¿Qué nos pasa en nuestra vida personal? Que el vínculo con Dios no es lo que primeramente buscamos, lo que solidifica nuestra existencia y lo que más gozo nos produce. El deseo y el gozo que están tan unidos y que Dios nos ofrece. Yo me entrego para que mi alegría esté en ustedes y esta alegría sea plena y abundante. Lo va a decir de muchas maneras Jesús. Este deseo de Dios por nosotros que también constituye el gozo en nosotros.
¿Por qué tantas veces perdemos la noción y el gozo del sentido? ¿Por qué tantas veces la oración se nos hace una tarea insoportable y aburrida? Evidentemente, porque para llegar a gozar de la mirada y del amor de Dios, tenemos que no huir de nosotros. Porque tenemos que llegar a lo profundo del corazón. Y aquí creo que está la gran, no le llamaría trampa, pero aquí está la gran dificultad para nuestro orar continuo. Porque de lo que huimos es de la coraza, de la superficialidad o de los primeros sentimientos que encontramos al introducirnos hondamente en nosotros. No oramos porque huimos de nosotros. No oramos no porque huimos de Dios. Huimos de Dios porque primero huimos de nosotros. Huimos del vínculo con Dios porque primero huimos del vínculo con nosotros. Porque al introducirnos en nuestro corazón, nos encontramos con la pequeñez, con la angustia, con la desesperación, muchas veces con el sinsentido, con las preguntas existenciales no resueltas, con las heridas de la historia, con las no miradas de los que deseábamos ser mirados, con las heridas que nos produjeron los vínculos que fueron frustrados o que estuvieron ausentes. Porque introducirnos en nuestro corazón necesita necesariamente romper estas corazas de las primeras experiencias verdaderas, existenciales y personales que tenemos. Solo aquel que es capaz de permanecer en la primer cáscara, en la primer nube de la desesperación y de la angustia, y descubrir que más hondo que mi angustia, que más hondo que mi desesperación, que solo permaneciendo en mi angustia y en mi desesperación, en el silencio existencial, en el silencio del aparente sinsentido, en los primeros fantasmas y ruidos que me hace silenciarme, en las primeras imágenes dolorosas que me hace aquietarme, solo permaneciendo en el silencio existencial que me recuerda las heridas, los abandonos, los desapegos, las frustraciones. Solo permaneciendo allí me podré encontrar con un Dios que nunca me abandonó y que siempre está en relación conmigo, que siempre está orando, porque Dios ora conmigo, porque pronuncia su palabra, que es mi nombre y su nombre, porque Dios pronuncia mi existencia, porque Dios pronuncia el llamado que hace de mi propia vida a que disfrute de su propio amor, de su propia intimidad, de su propio corazón. Nos cuesta tanto permanecer en las primeras instancias del dolor, de las imágenes, de los silencios o de las heridas, que huimos de nosotros. Y al huir de nosotros nos incapacitamos, nos imposibilitamos, nos escapamos de esta presencia siempre viva de Dios en nosotros. Por eso será que cada vez que Dios en la Sagrada Escritura se acerca al hombre, lo primero que le dice es: no temas, permanece. Va a decir un gran padre del desierto: permanece en el desierto, permanece en el infierno y no desesperes, porque Dios está y Dios transforma. Jesucristo lo vive fuertemente al inicio de su vida pública, si se recuerdan, en las tentaciones y en Getsemaní, donde es consolado por un Dios presente, aunque necesariamente tiene que encontrarse con sus miedos, sus angustias o con los ataques de los proyectos
no mesiánicos, no verdaderamente mesiánicos, que la tentación y la imaginación le ofrecen. Permanecer en la experiencia de la soledad existencial nos permite descubrirnos encontrados, ser encontrados. Va a decir fuertemente el gran Juan de la Cruz, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Señor, estás continuamente buscándome. ¿Qué hay en mí? Y quizás cuando somos capaces de permanecer y de descubrir que la oración tiene que ver con esta decisión de escuchar la voz pronunciada de Dios existencialmente, la voz que constituye el deseo que constituye la búsqueda del encuentro, recién allí comenzaremos a disfrutar y comprender lo que significa orar verdaderamente. Descubrirnos que Dios no tiene que venir, sino que nosotros debemos no huir de Dios. Y aquí me quisiera como detener una vez más, como en estas experiencias de Francisco de Asís, ¿no? En este paso, si quieren, de Francisco de Asís, que se retira al ermitorio, se retira en largas cuaresmas a orar y no tiene miedo de permanecer en un silencio que se le transforma en existencia. Y es por eso que Francisco de Asís, si quieren, retomando sus 3 deseos, va a orar de 3 modos distintos. Y esto es fundamental que lo descubramos, que yo no voy a orar siempre de la misma manera, que si la oración tiene que ver con la construcción de mi encuentro con Dios, un Dios que sale a mi encuentro y un Dios al cual yo le retiro, le bajo las defensas, le retiro las corazas, que yo en distintos momentos de mi vida voy a tener distintas oportunidades y capacidades para realizar este desapego de mí para el encuentro con Dios, ¿no? Estos largos periodos de oración de Francisco, y si miramos sus primeros compañeros, ¿no? Un Bernardo de Quintavalle que se retira a Le Carceri, largos periodos, y si conociéramos la ermita de León o de Bernardo, sumamente pobres, despojadas, ermitas que solo tienen como posibilidad el encuentro. Construir, Bernardo, León, Francisco, nosotros, construir instancias y mediaciones que solo nos permitan el encuentro. Y que solo nos permitan el encuentro sabiendo que sucederá, como compartíamos antes, en primera instancia, el grito desesperante de nuestras heridas, angustias, imaginaciones y pobrezas. Francisco de Asís, al principio, en la porciúncula, cuando grita, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo con todo mi corazón, toma una gran decisión, que es correrse del centro. No ser yo el motivo, no ser yo el sujeto de la adoración. Francisco de Asís, si quieren, es capaz de correrse de que todos sus otros deseos previos a la conversión lo ponían a él como centro. Todos sus otros deseos eran ser noble, ser reconocido, ser importante, adquirir prestigio. Francisco en el centro. Si quieren, en el primer momento, Francisco lo que aprende a orar, y es la invitación primera que les hago, que me hago, es aprender a corrernos del centro, descubrir que debemos pasar de la adoración de nosotros para aprender a adorar a Dios. Y en la estabilidad, su segundo deseo, en la estabilidad de la orden, que Francisco escribe la regla y dice, ninguna otra cosa deseamos, ninguna otra cosa querramos. Francisco pasa de esta búsqueda de la adoración a Dios
a una decisión de totalidad. Lo único que deseo, lo que totalmente deseo como prioridad. Y esto, por eso, es propio de todas las vocaciones: matrimonial, laical, la vida consagrada, sacerdotal. Es este deseo profundo de totalidad, cuando le permito a Dios que Él sea la totalidad de mi palabra, de mi escucha, de mi corazón, de mi existencia. Y esto es orar con totalidad. Va a decir Tomás de Celano que ya Francisco no oraba, todo él era oración. Cuando Francisco no necesita la palabra expresada para pensar y descubrirse orando, cuando toda su existencia es oración, porque Dios se transformó en totalidad. Y el tercer deseo de Francisco, si recuerdan, que tiene que ver con el alberna, amar como vos amás y compadecerme del dolor de los hombres como vos te compadeciste, es lo que transforma a Francisco totalmente en ser para Dios y ser para los pobres, ser para Dios y ser para los pequeños. Y por eso Francisco, después de la alberna, puede componer esta bellísima alabanzas al Dios Altísimo. Tú eres el grande, tú eres el potente, tú eres el misericordioso, tú eres la alegría, tú eres la paz, tú eres el refrigerio, tú eres el alimento, tú eres. Esa absoluta adoración de Dios, donde Dios es el sujeto de la adoración, la totalidad de la adoración, pero Francisco entero descubre que todo su amor no tiene otra cosa que describir, que descubrir, que gozar de lo que Dios es. Y esto lo pone a Francisco en profundo encuentro con sus hermanos, y por eso el Francisco angustiado, quebrado, vincularmente, si quieren, herido por sus hermanos, baja de la alberna con las llagas de Cristo, baja de la alberna con la imagen de Jesús para reencontrarse con sus hermanos, para volver a decirle a sus hermanos, para volver a comenzar, para volver a decir y enseñar a sus hermanos cuál es el modo de orar de un verdadero hermano menor. Tú eres la acción de gracias, el descubrimiento que todo proviene de Dios. Y por eso Francisco, en sus últimos escritos en el Testamento, no va a hacer otra cosa que reconocer de un modo y de otro que todo es regalo en la vida. Corrernos de nosotros mismos es el principio de la oración. Entregar todo el corazón es una decisión de una madurez espiritual. Y vivir en agradecimiento es descubrir el lugar de Dios y nuestro propio lugar. Ojalá que esta sea nuestra forma de orar, gozando profundamente de la mirada y del amor de Dios que nunca se corren, que nunca deja de amarnos, que nunca deja de mirarnos con ternura, con misericordia, con paternidad y maternidad, de un Dios que siempre está vinculado al encuentro con nosotros, y un Dios que nos invita a reconocer los inmensos dones que nos hace y por ende a vivir una vida en verdadera acción de gracias, en verdadera Eucaristía.